el avión imposible Blohm & Voss BU-141, la asimetría que sí volaba y desapareció para siempre. A primera vista parecía un disparate, una máquina condenada al fracaso antes incluso de abandonar la mesa de dibujo. Y sin embargo, el Blohm & Voss BV-141 estaba destinado a convertirse en uno de los diseños más extraños, comentados y envidiados de toda la aviación alemana de la Segunda Guerra Mundial. Mientras el resto de fabricantes se empeñaban en repetir fórmulas conocidas, Richard Vogt y su equipo en Hamburgo decidieron desafiar las leyes de la simetría y construir un avión que no se parecía a nada que se hubiera visto antes en el cielo europeo. El contexto era complejo. A finales de los años 30, el Ministerio del Aire del Reich exigía un nuevo avión de reconocimiento táctico de corto alcance. La orden era clara. Debía ser monomotor, llevar a 3 tripulantes y ofrecer la máxima visibilidad posible. El objetivo era reemplazar a modelos obsoletos que apenas podían seguir el ritmo de la guerra moderna. Se presentaron varios gigantes de la industria, Arado con su modelo 198 y Focke-Wulf con el FW-189. Ambos tenían gran reputación, experiencia y apoyo político. La empresa Blohm & Voss, por el contrario, era vista como un invitado incómodo. Se la conocía sobre todo por fabricar barcos, hidroaviones y grandes cargueros, no cazas ni bombarderos. El jefe de diseño, Richard Vogt, no aceptaba las reglas del juego. Desde hacía años defendía que la simetría clásica era un error heredado de la tradición y no una exigencia real de la física. Para él, el problema principal de los aviones convencionales era la falta de visibilidad. El motor en el morro y las alas tapaban la vista del piloto, mientras el observador quedaba ciego a sectores completos del campo de batalla. La solución, según Vogt, pasaba por separar físicamente el motor y la cabina. Así nació la idea de colocar la góndola de tripulación en un lateral, acristalada casi por completo, mientras que el fuselaje principal quedaba al otro lado, con el motor radial y el estabilizador. La propuesta se presentó al Ministerio en 1938. Los altos cargos, acostumbrados a ver fuselajes elegantes y proporciones perfectas, reaccionaron con asombro. Algunos la calificaron de broma, otros de locura. La palabra asimetría, en el ambiente militar alemán obsesionado con el orden y la disciplina, sonaba casi ofensiva. Sin embargo, tras un primer estudio técnico, varios oficiales quedaron intrigados. Sobre el papel, el BV-141 cumplía todos los requisitos y además ofrecía ventajas inesperadas. El mayor apoyo vino de un personaje clave, el general Ernst Udet, as de la Primera Guerra Mundial y ahora alto cargo de la Luftwaffe. Udet, apasionado de las innovaciones arriesgadas, se mostró fascinado por la audacia de Vogt. Frente al escepticismo de Hermann Göring, que nunca vio con buenos ojos aquel diseño torcido, Udet presionó para que se fabricara al menos un prototipo. En Hamburgo, la reacción inicial dentro de la propia Blohm & Voss también fue contradictoria. La compañía, cuyo prestigio provenía de lujosos transatlánticos y robustos hidroaviones, dudaba en invertir recursos en un proyecto que muchos calificaban de capricho personal de su ingeniero jefe. No obstante, Walter Blohm comprendió que, si su firma lograba producir un avión militar exitoso, podría dar un salto gigantesco en prestigio frente a colosos como Junkers o Heinkel. Se autorizó entonces la construcción de un prototipo bajo el más absoluto secreto. Mientras tanto, Arado y Focke-Wulf avanzaban con sus propuestas más sensatas. El Arado 198 era un diseño robusto pero pesado, que pronto demostró limitaciones en alcance y maniobrabilidad. El Focke-Wulf 189, aunque cumplía su función de reconocimiento, utilizaba 2 motores y un esquema de doble botalón que técnicamente no respetaba las condiciones del concurso. Aún así, gozaba de simpatía política dentro del ministerio. Vogt sabía que nadaba contracorriente. Sus colegas lo consideraban un soñador obstinado, un ingeniero que prefería retar a la ortodoxia en lugar de seguir órdenes. Pero también reconocían su brillantez. Durante años había defendido teorías poco convencionales sobre la relación entre la aerodinámica y la distribución de masas en vuelo,
Su idea de un avión asimétrico no nació como extravagancia, sino como respuesta racional a un problema concreto: equilibrar visibilidad, potencia y control en un solo aparato. El primer prototipo, todavía en papel, mostraba ya la imagen inconfundible que haría célebre al BV-141. A la izquierda, un fuselaje estilizado con un motor radial. A la derecha, una cápsula acristalada como un invernadero aéreo. Dos mundos unidos por un ala recta, simple y robusta. En el centro de la Luftwaffe, muchos se preguntaban si aquello podría volar sin girar en círculos. El nacimiento del proyecto no fue, pues, un camino sencillo. Se trataba de apostar todo a una carta insólita en un ambiente donde la tradición y la obediencia eran norma. Richard Vogt estaba convencido de que solo rompiendo la simetría se alcanzaría la verdadera eficiencia. Y contra todo pronóstico, Blohm und Voss le dio la oportunidad de demostrarlo. La historia del avión imposible estaba a punto de despegar. Cuando en el verano de 1938, el prototipo del Blohm und Voss BV-141 rodó por primera vez sobre la pista de Hamburgo-Finkenwerder, más de un testigo contuvo la respiración. Aquel aparato parecía condenado a inclinarse hacia un lado y volcar como un ave herida. La asimetría visual resultaba tan chocante que incluso mecánicos experimentados apostaban en voz baja a que el vuelo terminaría en desastre. Pero al despegar, el monstruo torcido se elevó con una elegancia inesperada. No solo volaba, parecía hacerlo con una estabilidad sorprendente. El secreto estaba en la obsesión matemática de Richard Vogt. Durante meses había calculado con precisión milimétrica cómo repartir el peso, el empuje y las superficies de sustentación. El fuselaje portador del motor BMW se alargaba hasta la cola para equilibrar la cápsula de tripulación. El ala, aparentemente recta y convencional, escondía refuerzos internos que compensaban las tensiones generadas por la distribución desigual. Incluso la posición del tren de aterrizaje se había diseñado para absorber el giro natural al despegar. La asimetría exterior ocultaba un equilibrio interior fruto de una ingeniería meticulosa. El primer vuelo confirmó lo imposible. El BV-141 no tendía a rodar ni a desviarse. Al contrario, respondía con suavidad a los mandos. El piloto de pruebas, sorprendido, declaró que la máquina obedecía como si fuera un avión simétrico. La cápsula acristalada ofrecía además una visión panorámica que ningún otro aparato podía igualar. El observador podía ver hacia adelante, abajo y atrás sin obstáculos. Para una misión de reconocimiento, aquello era oro puro. Aún así, no todo era perfecto. El flujo de aire golpeaba con dureza el timón, obligando a maniobrar con cierta fuerza en virajes prolongados. En vuelos prolongados se detectaba un desgaste incómodo en los controles. También el calor del motor, separado de la cabina, creaba diferencias térmicas que empañaban algunos paneles de plexiglas. Pero en conjunto, el resultado era tan innovador que incluso los más escépticos debieron admitir que la asimetría funcionaba. La Luftwaffe envió delegados a las pruebas. Algunos salieron desconcertados. La máquina cumplía lo prometido, pero su silueta les parecía ridícula. Otros quedaron fascinados, entre ellos de nuevo Ernst Udet, que presionó por más prototipos. Hermann Göring, en cambio, mascullaba que aquello era una extravagancia indigna de un ejército que presumía de orden y disciplina. La división interna en la cúpula nazi acompañaría al proyecto durante toda su corta vida. Con el éxito inicial, se construyeron más ejemplares de evaluación. Vogt introdujo cambios audaces. La cola, inicialmente simétrica, fue modificada para dejar libre la línea de tiro del artillero trasero. Así nació la versión B, todavía más extraña de aspecto, con un solo plano horizontal desplazado hacia un lado. El resultado mejoraba el campo de fuego sin comprometer la estabilidad. Para los ingenieros, era la demostración definitiva de que la asimetría podía no solo volar, sino perfeccionarse. Los pilotos de prueba coincidían en que el aparato se sentía ligero en los mandos, capaz de ascender con rapidez y soportar maniobras cerradas sin perder control. A velocidades medias era sorprendentemente ágil.
El acristalamiento permitía detectar cazas enemigos mucho antes que en un fuselaje convencional, lo que ofrecía una ventaja crucial en la supervivencia de la tripulación. Pero cada logro venía acompañado de un nuevo obstáculo. Los motores BMW de gran potencia eran escasos y muy solicitados para cazas como el Messerschmitt 109 y bombarderos pesados. El Bv-141 necesitaba esas mismas plantas motrices para alcanzar su rendimiento óptimo. Así, cada prototipo representaba un sacrificio de recursos que el Ministerio no estaba dispuesto a repetir en masa. Mientras tanto, en los hangares de Blohm und Voss, Vogt celebraba cada vuelo como una pequeña victoria personal. Su diseño desafiaba prejuicios, pero también el dogma de la simetría que dominaba la aviación mundial. Los mecánicos, que al principio se reían del avión cojo, empezaban a llamarlo con respeto el ojo de cristal, por la enorme cabina vidriada que parecía observarlo todo. El aparato incluso engañaba a quienes lo veían desde tierra o a cierta distancia en el aire. Muchos lo confundían con un caza por su silueta irregular, lo que confirmaba la teoría de Walter Blohm de que su aspecto podría confundir al enemigo en combate. Si un piloto aliado dudaba un segundo en identificarlo, ese segundo podía salvar a la tripulación alemana. El Ministerio del Aire, pese a sus dudas, no pudo ignorar los resultados. El Bv-141 superaba en visibilidad a cualquier competidor, volaba con seguridad y cumplía los requisitos iniciales. Así, se autorizó la construcción de una serie de preproducción para evaluaciones más exhaustivas. Vogt había logrado lo imposible. Su criatura, nacida como una herejía aeronáutica, había sido admitida en la mesa de juego de la Luftwaffe. Lo que vendría después no dependería solo de la ciencia ni de los cálculos, sino de la política, la burocracia y las luchas internas dentro del Tercer Reich. El avión imposible había demostrado que sí podía volar. Ahora debía demostrar que merecía sobrevivir en un mundo que prefería las soluciones tradicionales. El éxito inicial del Bv-141 en los vuelos de prueba encendió una chispa de esperanza en Hamburgo. Richard Vogt y su equipo creían tener en las manos una revolución técnica. Pero pronto descubrieron que, en la Alemania nazi, volar bien no era suficiente. La verdadera batalla no se libraba en los cielos, sino en los despachos del Ministerio del Aire del Reich, donde el favoritismo, las luchas de poder y las intrigas políticas pesaban más que las prestaciones de un avión. El concurso oficial había pedido un monomotor de reconocimiento con 3 tripulantes y excelente visibilidad. Sobre el papel, el Bv-141 era el único que cumplía al pie de la letra esas especificaciones. Sin embargo, los rivales tenían cartas ocultas. Arado presentó su AR-198, que resultó un fracaso temprano. Demasiado pesado, demasiado torpe, incapaz de igualar las exigencias del frente moderno. En teoría debía quedar eliminado, pero contaba con apoyos en Berlín, y se le permitió continuar durante meses, drenando recursos y tiempo. El verdadero competidor era el Focke-Wulf 189, apodado Uhu, el búho. Este aparato, con su configuración de doble botalón y cabina central acristalada, impresionaba por su diseño elegante y su vuelo estable. El problema era que montaba 2 motores, rompiendo la condición de monomotor exigida en el concurso. Cualquier comisión imparcial lo habría descartado al instante. Pero el Focke-Wulf gozaba de influencia política y de un aura de modernidad que seducía a los jerarcas. Cuando llegaron los informes de comparación, los técnicos reconocieron que el Bv-141 ofrecía mejor visibilidad frontal y lateral que el Uhu. Sin embargo, también señalaban que la disponibilidad de motores BMW era limitada y que dedicar esas plantas motrices a un avión experimental podía ser un lujo inaceptable. El FW-189, en cambio, utilizaba motores más pequeños y abundantes. Esa ventaja logística se convirtió en argumento decisivo en los despachos, aunque nada tuviera que ver con la calidad de vuelo. En Hamburgo, los ingenieros de Blohm und Voss se mordían la lengua. No podían protestar abiertamente contra el favoritismo, pero cada retraso en la decisión significaba menos oportunidades de demostrar el valor de su criatura. Mientras tanto, los Uhu recibían contratos crecientes,
y las unidades de prueba de la Luftwaffe empezaban a familiarizarse con ellos. El Bv-141 corría el riesgo de convertirse en un simple experimento de museo, aún antes de haber tenido su oportunidad real en combate. Richard Vogt no estaba dispuesto a rendirse. Organizó vuelos de demostración para oficiales influyentes, asegurándose de que se sentaran en la cabina acristalada para experimentar en carne propia la visibilidad incomparable. Los resultados eran siempre los mismos: sorpresa y entusiasmo al contemplar un horizonte sin obstáculos. Incluso algunos escépticos confesaban que jamás habían visto nada igual. Pero en Berlín, el entusiasmo de los pilotos contaba menos que los cálculos de producción y la voluntad de Hermann Göring, que detestaba aquel avión torcido. La tensión alcanzó un punto crítico en 1941. Sobre la mesa del ministerio había un pedido potencial de 500 unidades del Bv-141. Para Blohm und Voss, semejante contrato significaba un futuro asegurado en la élite aeronáutica alemana. Para Vogt era la confirmación de que su lucha contra la simetría había valido la pena. Pero a última hora, la orden se redujo a un lote mínimo de evaluación. Oficialmente, se alegaba la prioridad industrial del FW-189 y la necesidad urgente de motores BMW para otros programas estratégicos. La frustración fue inmensa. En Hamburgo, los obreros que habían trabajado día y noche en la línea de ensamblaje vieron cómo la producción se congelaba después de apenas una docena de ejemplares. El Bv-141 se convirtió en un fantasma, un avión admirado por los que lo pilotaban, pero ignorado por los que firmaban los contratos. Detrás de la decisión se escondía algo más que burocracia. El FW-189 tenía padrinos poderosos dentro del partido, y su imagen de modernidad simétrica encajaba mejor en la propaganda nazi, obsesionada con la perfección visual y el orden. El Bv-141, con su silueta defectuosa, generaba desconfianza en un régimen que veía en la estética un reflejo de poder. A pesar de todo, Vogt seguía luchando. En reuniones técnicas insistía en que su avión podía engañar al enemigo, resistir misiones largas y ofrecer un campo de observación incomparable. Incluso sugirió que, con ligeras modificaciones, podría transformarse en bombardero ligero o caza nocturno. Pero sus palabras caían en oídos sordos. La Luftwaffe ya había apostado por el Uhu, y el destino del Bv-141 quedaba reducido a una serie limitada que apenas rozaría la docena. En ese momento, los ingenieros y pilotos que aún creían en el proyecto empezaron a llamarlo el pájaro maldito. No porque fallara, sino porque nunca se le permitía demostrar su verdadero potencial. Había vencido en los cielos, pero estaba perdiendo la guerra más cruel, la de los pasillos oscuros del poder. Cuando finalmente llegaron las primeras unidades de preproducción del Bv-141, no fueron recibidas con desfiles ni titulares triunfales. Al contrario, se entregaron casi en silencio a escuadrones de prueba, como si el ministerio quisiera que pasaran desapercibidas. Eran apenas una docena de ejemplares, con números de serie que hoy se disputan los historiadores, pero suficientes para mostrar de lo que aquel diseño era capaz en misiones reales. La variante B, equipada con motores BMW 801 más potentes, ofrecía un salto evidente respecto al prototipo inicial. Podía alcanzar velocidades cercanas a los 450 km por hora y trepar con rapidez a alturas que dejaban atrás a muchos cazas enemigos de primera generación. La cabina de observación, acristalada hasta el límite, era descrita por los tripulantes como una torre de control en el aire. Desde allí, el observador podía seguir cada movimiento en tierra, identificar convoyes, baterías antiaéreas e incluso soldados en marcha. Para un ejército que necesitaba ojos en el frente oriental, era una herramienta preciosa. En los vuelos de prueba se ensayaron tácticas arriesgadas. Los artilleros traseros, armados con ametralladoras MG-15, descubrieron que el campo de fuego lateral y posterior era tan amplio que podían repeler ataques sorpresa con más eficacia que en cualquier otro avión de reconocimiento. Incluso hubo un informe de un enfrentamiento simulado
en el que un piloto de caza alemán, jugando a ser enemigo, confesó que había tardado segundos preciosos en identificar la silueta asimétrica, convencido de que se trataba de un caza ligero. La confusión, aunque breve, demostraba que la extraña forma podía convertirse en arma psicológica. Sin embargo, los problemas de logística seguían pesando como una losa. Los motores BMW 801 eran los mismos que reclamaban con urgencia los cazas Messerschmitt 109 y los bombarderos Focke-Wulf 200. Cada Bv-141 construido equivalía a privar al frente de un avión considerado prioritario. Esa realidad convirtió al proyecto en rehén de la estrategia industrial del Reich. Los oficiales encargados de asignar recursos lo sabían, y no dudaban en usarlo como argumento contra Blohm und Voss. Aún así, los pilotos que tuvieron la oportunidad de volar la máquina la defendían con pasión. Los informes oficiales, muchos de ellos aún clasificados en aquella época, hablaban de un avión sorprendentemente estable, con excelentes cualidades de observación y notable capacidad de maniobra para su tamaño. Algunos incluso sugerían que, con adaptaciones, podría desempeñar funciones de bombardero ligero o avión de enlace armado. Pero esas propuestas se perdían entre montañas de burocracia y órdenes contradictorias. Mientras tanto, en la fábrica de Blohm und Voss en Hamburgo, la situación era cada vez más tensa. La compañía había invertido recursos humanos y técnicos considerables en la línea del Bv-141, pero la Luftwaffe apenas confirmaba pedidos. Se produjeron apenas unos 20 aparatos en distintas fases de montaje, un número ridículo comparado con los cientos de Fw-189 que salían de otras plantas alemanas. La línea de ensamblaje se convirtió en un espacio fantasma. Alas a medio acabar, fuselajes esperando motores que nunca llegaban, góndolas acristaladas almacenadas bajo lonas. El golpe definitivo llegó en 1942, cuando un bombardeo aliado sobre Bremen arrasó parte de las instalaciones de Focke-Wulf, donde se producían aviones Cóndor. La consecuencia indirecta fue devastadora para Blohm und Voss. Su capacidad de producción fue requisada para reforzar la fabricación del Focke-Wulf 200, utilizado como bombardero marítimo y transporte personal de Hitler. El espacio, la mano de obra y los motores que podían haberse dedicado al Bv-141 fueron desviados sin contemplaciones. Para los ingenieros que habían apostado por el proyecto, aquello fue como ver cómo su criatura se desangraba lentamente. Los últimos ejemplares se quedaron en hangares, usados de forma esporádica para vuelos de prueba o misiones de entrenamiento. Nunca entraron en combate real. Su futuro quedó reducido a notas en los archivos y a fotos borrosas de revistas técnicas, mientras los Uhu patrullaban los cielos del frente oriental y se ganaban el título de ojos de la Wehrmacht. En Hamburgo, los mecánicos que habían apodado al avión el Ojo de Cristal lo observaban estacionado en silencio, como si fuera un recuerdo incómodo de lo que pudo haber sido y no fue. El Bv-141 había demostrado su valía, había superado la prueba del aire y había conquistado a quienes lo pilotaban. Pero la guerra no se ganaba con innovaciones aisladas, sino con la producción en masa. Y en ese terreno la asimetría no tenía lugar. Cuando la guerra comenzó a inclinarse contra Alemania, el Bv-141 ya había quedado reducido a un papel secundario, casi invisible. Las pocas unidades que existían se repartieron entre escuadrones de pruebas o se almacenaron en hangares, como si fueran piezas incómodas que nadie sabía dónde ubicar. Sin embargo, su silueta excéntrica no pasó desapercibida para los aliados, que en los últimos años del conflicto buscaban cualquier indicio de tecnologías raras desarrolladas por el Reich. En 1945, durante la ofensiva final hacia el norte de Alemania, tropas británicas encontraron varios restos de Bv-141 en aeródromos semidestruidos. Algunos estaban abandonados, otros parcialmente desmantelados por sus propios mecánicos para evitar que cayeran intactos en manos enemigas. La imagen de aquellas góndolas de cristal agrietadas, con asientos vacíos y estructuras torcidas, impresionó a los soldados aliados. No habían visto nunca un avión de ese aspecto.
Los informes británicos describían un aparato de configuración asimétrica de origen desconocido y ordenaban su traslado inmediato para evaluación. Uno de los ejemplares en mejor estado fue enviado al Reino Unido. Allí, ingenieros de la Royal Air Force lo examinaron con enorme curiosidad. La primera impresión fue de desconcierto. ¿Cómo podía un avión tan desequilibrado sostenerse en vuelo? Tras un estudio detallado, descubrieron que la distribución de pesos y el diseño de las alas lo compensaban todo con precisión. Los británicos no podían evitar una mezcla de fascinación y alivio. Fascinación por la audacia técnica y alivio porque aquel modelo nunca había entrado en producción masiva. Hay registros que sugieren que al menos otro aparato terminó en manos de los estadounidenses. Documentos de la Air Materiel Command mencionan la evaluación de un reconocimiento asimétrico alemán en sus hangares, probablemente un Bv-141 capturado en Hamburgo. Aunque no existen fotos públicas de esos ensayos, los informes apuntan a que la máquina voló bajo control americano y confirmó lo que ya habían dicho los pilotos alemanes. Era estable, maniobrable y ofrecía un campo visual excepcional. Sin embargo, ninguno de esos ejemplares sobrevivió. A diferencia de otros aviones alemanes capturados, como los Messerschmitt a reacción o los bombarderos Dornier, el Bv-141 fue considerado más una rareza que un recurso útil. Con el tiempo, los prototipos fueron desguazados o destruidos en pruebas. Hoy no queda ni uno solo en museos, solo fotografías en blanco y negro, planos técnicos y testimonios de quienes lo vieron volar. Su desaparición contribuyó a alimentar el mito. Un avión que parecía imposible, que demostró ser real y que después se desvaneció sin dejar rastro físico. Mientras tanto, el destino de su creador tomaba un rumbo inesperado. Richard Vogt, que había dedicado años a desafiar las normas de la simetría, fue llevado a Estados Unidos bajo la operación Paperclip, junto a otros ingenieros alemanes de renombre. Allí siguió trabajando en proyectos visionarios, algunos tan extravagantes como bombarderos nucleares de propulsión atómica. Más tarde se convirtió en consultor de Boeing, donde continuó defendiendo ideas poco convencionales, aunque ya nunca volvería a construir un avión tan radical como el Bv-141. En Alemania, la memoria del proyecto quedó sepultada bajo el peso de la derrota. Para muchos oficiales de la Luftwaffe, aquel avión no fue más que un experimento curioso. Para los ingenieros de Blohm und Voss, en cambio, fue un símbolo de lo que podía lograrse cuando se desafiaban las reglas. La paradoja era evidente. El Bv-141 había probado que la asimetría podía volar tan bien como la simetría, pero había sido condenado por decisiones políticas, por rivalidades industriales y por la implacable urgencia de la guerra. Hoy, al repasar las fotos de su cabina acristalada y su fuselaje cojo, resulta imposible no imaginar lo que habría sido si los 500 ejemplares encargados en su día hubieran llegado a fabricarse. Quizá habría cambiado la forma en que la Luftwaffe observaba el campo de batalla. Quizá habría inspirado nuevas generaciones de aviones de reconocimiento. En lugar de eso, quedó como un fantasma de acero y cristal, un pájaro imposible que nunca encontró su cielo.